vez más, por suerte, tenemos la posibilidad de conversar con una persona que sabe muchísimo de las relaciones internacionales, del derecho internacional y de la diplomacia en general, como es Roberto García Moritán. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, bueno, nuevamente muchas gracias por darnos la posibilidad de escuchar tu análisis, que siempre es muy nutrido. En este caso casi siempre pasa bastante tiempo de que conversamos una vez conversamos con vos y van sucediendo muchísimas cosas en el medio que estaría bueno consultarte a vos cuál es tu análisis, como por ejemplo, cambió lo que es la presidencia pro tempore del Mercosur. Pasó a Brasil. ¿Esto qué reflexión te lleva teniendo en cuenta de lo que está sucediendo también estos cortocircuitos con Uruguay? Bueno, ustedes acordarán que la presidencia por tempore argentina fue un poco deslucida como consecuencia del impulso de la oposición uruguaya de mayor flexibilidad a la hora de negociar acuerdos de libre comercio con terceros países. La posición uruguaya es un poco un extremo que altera las normas del Mercosur, pese a lo que dicen los uruguayos, que no es el caso, pero decididamente el bloque tiene una norma de consenso que no permitiría a uno de ellos negociar sin el ok de todos los demás. Brasil venía respaldando la posición brasilera. Sin embargo, Brasil tiene una posición interna compleja, porque la posición de Bolsonaro no es mirada con simpatía por parte de los empresarios de Sao Paulo, Claro. que prefieren medidas más proteccionistas del bloque y no que productos industriales de terceros países ingresen con mayor facilidad y compitan con la producción industrial de Sao Paulo principalmente. También otras regiones del Brasil tienen el mismo pensamiento, pero Sao Paulo es el corazón industrial de Brasil. Así que Bolsonaro tiene una interna compleja, tiene una decisión de querer que el Mercosur adquiera una fisonomía distinta, pero al mismo tiempo tiene un problema interno que resolver. De hecho, apoyó la posición uruguaya, pero no llegó a extremos en la situación. ¿Qué hará ahora al tener la presidencia pro tempore hasta fin de año? Bueno, el tiempo lo dirá, y veremos si guardan equilibrio, sin poner a Buenos Aires en situación compleja, y se vuelcan a favor de Brasil, o mantienen esta situación hasta que puedan resolverse amigablemente un punto de vista común. Yo creo que el problema es histórico, como vos sabés. Claro. Es un problema del tema del libre comercio para países que tenemos sectores industriales. Es menos fácil que con países que no lo tienen. Brasil está en Uruguay está en una situación muchísimo más cómoda, porque su industria es muy limitada, consecuentemente puede darse lujos que Argentina y Brasil no lo pueden hacer. Claro. La problemática del libre comercio ha sido una discusión eterna en la política exterior regional en los últimos 100 años y más también. Así que estamos enfrentando una situación conocida y veremos cómo salimos adelante. Lo cierto es que también el mundo cambió de épocas pasadas, pero al Claro. mismo tiempo la situación interna argentina no es la mejor como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de más de una década que estamos en recesión, con lo cual el Claro. sector industrial nuestro está muy afectado, y un acuerdo de libre comercio lo pone contra las ruedas. Sin embargo, al mismo tiempo, un acuerdo de este tipo tarda 10, 15 años en negociarse. Tal cual. Consecuentemente, yo creo que Buenos Aires mismo debería tener una posición, teniendo en cuenta que los acuerdos tardan tiempo en concluirse, un poco más flexible, porque es de esperar que en algún momento la Argentina salga adelante. Sí, tal cual. Y con respecto a una cosa que me llamó mucho la atención en un tweet que vos hiciste, yo me puse a investigar a partir de eso, porque bueno, a todos los que estén escuchando en este momento los llamo a seguirlo en Twitter, porque la verdad, en esa cantidad de caracteres, a veces, viste,
da para reflexión, y tenía que ver con la reforma constitucional que se está proyectando en Chile, y vos comentabas algo que bueno, que estaba muy bueno analizar, que era el impacto que puede llegar a tener en nosotros y en todo lo que es Latinoamérica una reforma en los términos que se plantean. Quería que me analices si te parece esta situación. Sí, yo creo que el caso chileno tiene, después de ese tuit, una situación adicional, que las internas eligieron los candidatos que van a competir en las elecciones. Claro. Entonces hay un candidato de derecha definido y un candidato de centro izquierda, pero más que de centro izquierda, de izquierda, también definido. Con lo cual va a ser una situación, una elección compleja en Chile, y tengo la impresión, de acuerdo a las encuestas, que las perspectivas que la izquierda accede al poder son muy fuertes. Ya no sería una izquierda como la que hemos conocido desde que llegó la democracia, que era la concertación, una mezcla de centro izquierda, progresistas, pero creo que se ha ido polarizando en el caso chileno, que es una situación a mirar con atención. Y el antecedente anterior a eso, que pronosticaba lo que terminó pasando en las primarias, es lo que acabas de hacer referencia vos. De hecho, Bachelet fue la que dejó la posibilidad de una reforma constitucional, el referéndum y demás, que tuvo lugar, y se eligieron los constituyentes. Y cuando miras la elección de los constituyentes, lo más notable es que los representantes de los partidos tradicionales sacaron muy pocos constituyentes. Sí. El 46% de los constituyentes son gente independiente, en general progresistas y en general de izquierda. Con lo cual, evidentemente, la reforma constitucional puede llegar a ser muy traumática en Chile. Por lo pronto, es de imaginar que poco va a quedar de la constitución que hoy está vigente. Claro, que es la que impulsó El Pinochet. hecho, el hecho mismo que la presidenta de la constituyente sea una académica de origen mapuche ya Tal pone cual. un tinte especial también en este ejercicio. Así que yo creo que puede llegar a ser una constitución de esas que a veces uno ve en ciertos países de 300 y 400 artículos, que trate absolutamente todo lo imaginable y no imaginable. Y en el contexto del no imaginable, siendo una mapuche la que preside, bueno, puede haber consideraciones que no tenemos todavía uno o no estamos preparados para imaginar situaciones que pueden ser y que pueden tener efectos, vaya uno a saber si afectan la estabilidad regional. En la hipótesis, por ejemplo, si la visión mapuche podría manifestarse con cierta fuerza, evidentemente puede tener efectos trascendinos muy serios. Así que sí, yo creo que viene todo un proceso de gran incertidumbre y que habrá que seguir con atención. Y bueno, entonces vos lo que planteabas era de que más allá de que puede ser una especie de constitución que se geste con un grado de progresismo, que obviamente, porque la constitución, si mal no tengo entendido, que se pretende reformar, es la de Pinochet. Claro, y está muy bien que eso sea el caso. Que sea una constitución progresista también me parece un buen augurio para Chile. El problema es que en estos procesos, con tal número importante de independientes, con visiones de izquierda y con preparaciones no habituados a circunstancias de política interna y de política regional, Claro, bueno, los eso. constituyentes que son soberanos, vaya uno a saber cómo avanzan conforme a su apreciación y su propia raíz política. Entonces, son procesos que hay que seguir con mucha atención porque a veces se desbordan. Claro, eso podría generar un impacto sobre todo en nosotros que compartimos miles de kilómetros de. Fíjate, nosotros, lo mismo, peruanos, también los bolivianos, es decir, Sí. puede tener efectos que pueden ser complicados. Por lo tanto,
es un proceso para mirarlo con atención. Va a ser un proceso muy largo, va a tardar año y pico. Pero una constitución, una asamblea constituyente que es soberana, con una estructura tan importante que no responde a los partidos tradicionales, claro, que suelen actuar como contención, bueno, vaya uno a saber cómo evoluciona. Y una cosa, esto igual es una pregunta que podés no responder. Viste que el otro día escuchaba una entrevista a políticos actuales de Argentina, ¿no? Que uno siempre tiene que estar porque es como una especie, viste, de la farándula política, y algunos decían de que con la candidatura de Manes o que íbamos a volver al tradicionalismo. ¿Vos creés que se está regionalizando esto de tener como una especie de bipartidismo tradicional o no? No lo sé, lo que estamos viendo en este momento en Argentina es un fenómeno también interesante. Bueno, lo hemos visto en los últimos años, pero se va profundizando, salvo que se peleen, que son más que bipartidismo, son dos coaliciones distintas, ¿no? Claro. Porque fíjate que cada uno termina siendo coaliciones. El oficialismo tiene la coalición que lidera la señora Kirchner, pero que la integra también el señor Massa, y algunos dicen que el propio presidente está tratando de formar su propio núcleo. Así que es una coalición, por lo pronto, de tres patas. Mientras que Juntos por el Cambio también es una coalición donde está el radicalismo, el PRO, ahora está López Murphy, Manes con esta visión propia, que es radical y al mismo tiempo tiene su propia identidad. Así que estamos viviendo un mundo interesante al ser las dos principales fuerzas políticas coaliciones en sí mismas. Que vaya uno a saber cuál puede ser la evolución futura. Al ser coaliciones puede haber negociaciones donde una parte de la coalición de uno se convierte en el otro. Por lo menos en los sistemas parlamentarios pasa mucho en Europa. Con respecto a... Nosotros habíamos conversado y yo he visto que... no sé si es porque lo están imponiendo, porque es así. Existe un acercamiento cada vez más o una penetración cada vez más de China en lo que es asociaciones estratégicas. Y quería saber si esto vos lo veías así o te parece que es parte de la misma inercia de lo que sucede generalmente. Bueno, sin duda la influencia de China es muy importante. La noticia de esta tarde es que viene a Buenos Aires el jueves el asesor principal de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad, como vos sabés, sí, es un asesoramiento que tiene la propia Casa Blanca, con un poder similar al Departamento de Estado, que es la Cancillería, e incluso con un poder similar al que tiene el Pentágono. Es decir, es un personaje, Sullivan, cercanísimo a Biden, y que tiene temas de seguridad internacional bajo su responsabilidad primordial. Claro. Bueno, ese hombre llega el jueves a Buenos Aires, y yo me imagino que el punto central que va a plantearle al presidente, al que verá creo que el viernes, es el tema China. De hecho, hace 2 o 3 semanas estuvo en Brasil el director de la CIA, el embajador Burns, a quien conozco mucho, y de acuerdo a Globo, de acuerdo a Folha de Sao Paulo, el tema central que Burns, director de la CIA, conversó con las autoridades de Brasil fue China. Me imagino que Sullivan va a llegar el jueves con una agenda de características similares. Y por ejemplo en China, bueno, obviamente la ocupación geopolítica en general es lo que le preocupa, pero ahora determinadas cooperaciones que tienen que ver en la Patagonia, ¿crees que son sensibles? Yo creo que sí, yo creo para Estados Unidos son muy sensibles. Nosotros quizás no somos conscientes de lo que significa en términos geopolíticos, pero creo que sí, creo que es una preocupación, creo que está en la agenda. Y además en estos momentos la cuestión está muy compleja. Fíjate, otra noticia del día es la presencia de una flota importantísima de la OTAN en el mar de China Meridional. Nunca antes Alemania había desplazado tantas unidades navales. El Reino Unido, creo que lo comentamos,
ya tenía una presencia significativa en el Pacífico con sus principales portaaviones, pero ahora lo hizo Alemania, lo hizo Países Bajos, son varios los europeos que tienen una presencia naval en este momento en el mar de China, con lo cual hay un proceso muy complejo que es para seguir con mucha atención, y que yo creo que, a diferencia de otras etapas del mundo históricas, yo creo que en la actualidad lo que pasa ya en el mar de China Meridional se traslada a cualquier otra área marítima del mundo. La globalización en términos de los problemas de seguridad ha hecho que un rincón que parecía lejano siempre a problemas de este tipo, quizás en un futuro cercano no lo sea más. Bueno, gracias Roberto una vez más por tu tiempo y tus palabras, porque son muy enriquecedoras, y bueno, esperamos volver a entrevistarte dentro de un tiempo. Con mucho gusto, un fuerte abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Chao.